¿Qué tal amigos? Hoy nos adentraremos en una historia que ha dejado huellas profundas en el corazón del cine mexicano. Marga López y Arturo de Córdoba, dos íconos de la pantalla, compartieron una conexión que trasciende la amistad. Pero ¿qué hay detrás de esa complicidad? ¿Un secreto oscuro, un amor no correspondido o quizás una traición que nunca se reveló? Imagina que en el apogeo de su carrera, Marga se enfrenta a una decisión desgarradora. ¿Debería arriesgarlo todo por un amor prohibido? ¿O proteger su legado y su corazón? La pregunta que nos atormenta es, ¿realmente eran solo amigos? Prepárense, porque lo que descubrirán cambiará su perspectiva para siempre. La historia comienza en un set de filmación, donde las luces brillan intensamente y las cámaras capturan cada emoción. Marga, con su belleza deslumbrante, se mueve con gracia, pero hay algo en su mirada que delata una lucha interna. Arturo, a su lado, es el hombre que todos admiran. Sin embargo, su relación es un laberinto de sentimientos encontrados. Mientras las escenas se desarrollan, Marga siente una presión creciente. La expectativa de ser la mejor, de no defraudar a su público, la consume. Pero en su interior, una voz susurra: ¿qué hay de tus deseos? ¿Qué hay de tu felicidad? La conexión con Arturo es intensa, casi palpable. Cada risa compartida, cada mirada furtiva, la lleva a cuestionar su propia moralidad. Un día, durante un descanso en el rodaje, Marga se encuentra sola en su camerino. Las paredes parecen cerrarse a su alrededor. En ese momento recuerda una conversación que tuvo con su madre años atrás. El amor verdadero siempre vale la pena, hija, le había dicho. Pero, ¿es realmente el amor de Arturo el que vale la pena? ¿O vía es solo una ilusión? Un espejismo en el desierto de su carrera. La presión de la industria es implacable. Marga sabe que cualquier desliz podría arruinar su reputación. Sin embargo, la atracción hacia Arturo es innegable. Cada vez que él se acerca, su corazón late con fuerza. Pero ¿qué pasaría si esa atracción se convierte en algo más? ¿Y si el amor que siente por él la lleva a traicionar sus propios principios? La tensión aumenta cuando Marga recibe una oferta para protagonizar una película en el extranjero. Es una oportunidad única, pero implica alejarse de Arturo. En su mente, la pregunta resuena: ¿debería seguir mi sueño o quedarme al lado de un hombre que podría no ser lo que parece? La decisión la consume. Esa noche, Marga se encuentra en una gala, rodeada de luces y risas, pero su mente está en otro lugar. Ve a Arturo al otro lado de la sala, hablando con otra actriz. La risa de él resuena en sus oídos, pero hay un vacío en su pecho. ¿Es posible que él nunca haya sentido lo mismo? ¿O está simplemente atrapado en su propia lucha? Mientras la música suena, Marga se siente atrapada entre dos mundos: la fama y el amor, la ambición y la lealtad. En un momento de claridad, se da cuenta de que su vida es un escenario, y ella es la actriz principal. Pero, ¿quién escribe el guión? ¿Es ella? ¿O son las expectativas de los demás? La noche avanza y Marga se encuentra en un rincón oscuro, lejos de las miradas curiosas. Su corazón late con fuerza mientras recuerda las palabras de su madre: el amor verdadero siempre vale la pena. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Vale la pena arriesgar su carrera por un amor que podría no ser correspondido? En ese instante, una decisión se cierne sobre ella. La vida es corta, y el tiempo no espera a nadie. Marga siente que debe actuar, pero el miedo la paraliza. ¿Debería confesar sus sentimientos a Arturo y arriesgarlo todo? ¿O debería seguir el camino seguro y dejar que el amor se convierta en un recuerdo lejano? La gala llega a su fin, y Marga se encuentra frente a la puerta de salida. La pregunta que la atormenta es clara: ¿qué camino elegiré? La respuesta podría cambiar su vida para siempre. ¿Se atreverá a dar el paso hacia lo desconocido, o se quedará atrapada en la sombra de su propia indecisión? La cámara se aleja dejando a Marga en un mar de dudas. La tensión es palpable. ¿Qué decisión tomará? ¿Y qué consecuencias tendrá para su relación con Arturo? La historia apenas comienza, y el desenlace está más cerca de lo que imaginas. Marga López nació en San Miguel de Tucumán, un lugar donde el sol brilla intensamente, pero las sombras también son profundas. Desde pequeña, soñaba con ser una estrella. Su belleza y talento la llevaron a convertirse en una de las divas más queridas del cine mexicano. Sin embargo, detrás de esa imagen radiante, se escondía un alma atormentada. La fama llegó rápido, las luces, las cámaras, los aplausos. Pero, ¿a qué precio?
Marga se encontró atrapada en un mundo donde el amor era efímero y el desamor, una constante. Cada relación que forjaba parecía desvanecerse como el humo. ¿Era ella la causa de su propia soledad? Esa pregunta la perseguía en las noches más oscuras. Un amor la marcó profundamente. Un actor famoso, carismático y lleno de vida. Al principio todo parecía perfecto. Compartían risas, sueños y promesas, pero con el tiempo la relación se tornó tóxica. Las inseguridades de Marga comenzaron a salir a la superficie. ¿Era suficiente? ¿Podía ser amada de verdad? La presión de la industria y las expectativas de su público la consumían. Una noche, después de una intensa discusión, Marga se miró al espejo. Vio a una mujer desgastada, con lágrimas en los ojos. La pregunta resonó en su mente: ¿quién soy realmente? Esa noche decidió que debía cambiar. Se alejó de su amor, pero la soledad se convirtió en su compañera. La fama no llenaba el vacío que había dejado el amor. Los días pasaron y Marga se sumergió en su trabajo. Las películas se convirtieron en su refugio. Cada personaje que interpretaba era una parte de ella misma. Pero, a medida que brillaba en la pantalla, su vida personal se desmoronaba. Las críticas la seguían y la presión aumentaba. ¿Era realmente feliz? La respuesta era un eco distante. Un día, mientras filmaba una escena en un hermoso paisaje, se detuvo, miró a su alrededor. La belleza del mundo la rodeaba, pero su corazón estaba en guerra. La lucha interna entre el deseo de ser amada y la necesidad de ser libre la consumía. ¿Podía encontrar un equilibrio? ¿Era posible amar sin perderse a sí misma? Marga decidió buscar respuestas. Se retiró a un pequeño pueblo, lejos del bullicio de la ciudad. Allí, en la tranquilidad de la naturaleza, comenzó a reflexionar sobre su vida. Se sentó bajo un árbol, con un cuaderno en mano. Escribió sobre sus miedos, sus anhelos y sus fracasos. Cada palabra era un paso hacia la sanación. Sin embargo, la sombra del pasado no la dejaba ir. Recordaba cada amor perdido, cada traición. La culpa la atormentaba. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había amado de verdad? La lucha entre el perdón y el rencor la mantenía despierta por las noches. La soledad se volvía más pesada, pero también más reveladora. Un día, mientras caminaba por el pueblo, conoció a un anciano. Su sabiduría era palpable. Se sentaron a charlar, y él le habló sobre el amor. El amor no es posesión, es libertad, le dijo. Marga sintió que esas palabras resonaban en su interior. ¿Podía amar sin atarse? ¿Podía encontrar la paz en su propia compañía? Esa noche Marga miró las estrellas. Se dio cuenta de que había estado buscando el amor en los lugares equivocados. La verdadera conexión debía comenzar desde dentro. La lucha no era solo por el amor de otros, sino por el amor propio. La pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo comenzó a transformarse. ¿Quién soy realmente? Se convirtió en quiero ser. Con el amanecer, Marga decidió regresar a la ciudad, no para buscar fama, sino para encontrar su voz. La vida es un escenario, y ella estaba lista para interpretar su papel más auténtico. La lucha interna no había terminado, pero ahora tenía un propósito. La búsqueda del amor verdadero comenzaba con ella misma. Así, Marga López se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su historia no solo era de desamores, sino de autodescubrimiento. En cada película, en cada actuación, llevaba consigo la lección más importante: el amor comienza en el corazón. La lucha por ser amada se transformó en la lucha por ser libre, y en esa libertad encontró la verdadera felicidad. Marga se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en la habitación. Su mente estaba en un torbellino. Después de 2 matrimonios fallidos, la soledad la abrazaba con fuerza. Pero ahora, los rumores sobre su relación con Arturo de Córdoba la perseguían como un eco incesante. Arturo, un actor carismático, había entrado en su vida como un rayo de sol. Su risa, su mirada intensa, todo en él la hacía sentir viva. Pero había un precio. Él estaba casado. La moralidad de su situación la atormentaba. ¿Era correcto amar a un hombre que pertenecía a otra? La pregunta la consumía. ¿Hasta dónde llegarías por amor? Cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y culpa la invadía. Recordaba las miradas furtivas, los encuentros clandestinos. La adrenalina de lo prohibido la hacía sentir poderosa, pero también vulnerable. ¿Era amor o solo una ilusión? La línea entre ambos se desdibujaba en su mente. Los rumores comenzaron como un susurro. Al principio, solo un comentario aquí y allá, pero pronto se convirtieron en un torrente. La gente hablaba, especulaba. Marga se sentía atrapada en una telaraña de chismes. La presión aumentaba. ¿Qué pensaría la gente de ella? ¿Qué pensaría Arturo? La ansiedad la devoraba. En una cena con amigos, el tema salió a la luz. Las miradas se volvieron hacia ella,
como si esperaran una confesión. Marga sintió el sudor en su frente. La risa se desvaneció y el silencio se hizo pesado. ¿Debía defenderse o callar y dejar que las habladurías siguieran su curso? La decisión la desgarraba. Al llegar a casa, se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada era una extraña. Su cabello desordenado, sus ojos cansados. ¿Dónde había quedado la Marga segura de sí misma? La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba seguir su corazón, pero por otro, sabía que eso podría destruirla. ¿Era el amor suficiente para arriesgarlo todo? Las noches se volvieron interminables. Se despertaba en medio de la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza. Pensaba en Arturo, en su risa, en sus promesas, pero también pensaba en su esposa, en la familia que él había construido. ¿Era justo romper eso? La culpa la ahogaba. ¿Era egoísta quererlo solo para ella? Un día decidió confrontar a Arturo. Se encontraron en un café, un lugar que solían visitar. La tensión era palpable. Él llegó con una sonrisa, pero Marga no podía corresponder. Su corazón estaba dividido. Las palabras se atoraban en su garganta. ¿Cómo podía decirle que lo amaba y al mismo tiempo que lo odiaba por ser un hombre casado? Arturo notó su inquietud. Su mirada se tornó seria. ¿Qué pasa, Marga?, preguntó, su voz suave pero firme. Ella sintió que el mundo se detenía. Era el momento de la verdad. Pero, ¿qué verdad? ¿La de su amor? ¿La de su dolor? La lucha interna la consumía. Arturo, no sé si puedo seguir así, finalmente dijo, su voz temblando. Me duele amarte. Me duele saber que no eres mío. Las palabras salieron como un susurro, pero resonaron en el aire como un grito. La mirada de Arturo se tornó sombría. No puedo dejar a mi familia, respondió, y Marga sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El silencio se instaló entre ellos, pesado y doloroso. Marga sintió que su corazón se rompía. ¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo desear que nunca hubiera entrado en su vida? La respuesta era un eco en su mente. La lucha entre el deseo y la moralidad la desgastaba. Al salir del café, Marga se sintió vacía. Las calles estaban llenas de vida, pero ella solo veía sombras. La pregunta seguía resonando. ¿Hasta dónde llegarías por amor? La respuesta no era sencilla. Cada paso que daba la alejaba de la claridad. La confusión la envolvía como una niebla espesa. Esa noche se sentó en su cama, rodeada de recuerdos. Las risas, los momentos felices, todo parecía un espejismo. La lucha interna continuaba. ¿Era el amor suficiente para arriesgarlo todo? La respuesta se desvanecía en la oscuridad. Marga sabía que debía tomar una decisión, pero ¿cuál sería? La incertidumbre la mantenía despierta, atrapada entre el amor y la moralidad. Marga se miraba en el espejo. La luz del baño iluminaba su rostro, pero no podía ver la verdad detrás de su reflejo. Su imagen pública era impecable, una figura admirada por muchos. Sin embargo, en su interior, una tormenta de dudas y deseos la consumía. ¿Era realmente feliz? ¿Valía la pena mantener esa fachada perfecta? Cada día Marga se despertaba con la presión de ser quien todos esperaban. La sonrisa que mostraba al mundo era solo una máscara. Detrás de ella había una mujer que anhelaba autenticidad, conexión. Pero, ¿a qué costo? La pregunta la atormentaba. Sacrificar su reputación significaba arriesgarlo todo. ¿Podría permitirse ser vulnerable? Mientras se preparaba para un evento importante, su mente divagaba. Recordó momentos de su infancia, cuando la felicidad era simple. No había redes sociales, ni seguidores que juzgaran cada paso. Solo risas y juegos. Pero esos días habían quedado atrás. Ahora, cada decisión era analizada, cada acción comentada. La presión era abrumadora. En el evento, la multitud la rodeaba. Sonrisas falsas, aplausos ensordecedores. Marga se sentía atrapada en una jaula dorada. La gente la admiraba, pero nadie conocía su lucha interna. Se sentía sola, a pesar de estar rodeada de tantos. La conexión que deseaba parecía inalcanzable. ¿Era posible encontrarla sin perder todo lo que había construido? Mientras conversaba con otros invitados, sus palabras se sentían vacías. Hablaban de logros, de éxito, pero Marga solo podía pensar en lo que realmente importaba: la autenticidad, la conexión emocional. Pero ¿cómo podía abrirse a los demás sin arriesgar su imagen? La tensión crecía en su pecho. La lucha entre su deseo de ser genuina y su miedo a ser juzgada la desgastaba. Un momento decisivo llegó cuando un viejo amigo se acercó. Su mirada era sincera, llena de comprensión. Marga sintió una chispa de esperanza, pero al mismo tiempo el miedo la invadió. ¿Podría confiar en él? ¿Podría mostrarle su verdadero yo? La pregunta la paralizaba. La posibilidad de ser rechazada era aterradora. Mientras hablaban, Marga sintió que las paredes de su jaula comenzaban a desmoronarse.
Su amigo le habló de sus propias luchas, de la presión que sentía por cumplir con las expectativas. En ese instante, Marga se dio cuenta de que no estaba sola. Todos llevaban cargas invisibles. Pero, ¿sería suficiente para que ella se atreviera a ser vulnerable? La conversación se tornó profunda. Marga compartió un fragmento de su vida, un secreto que había guardado celosamente. La liberación fue instantánea, pero el miedo seguía presente. ¿Qué pasaría si su amigo la juzgaba? ¿Qué pasaría si su confesión se volvía un arma en su contra? La lucha interna era feroz. Mientras su amigo la escuchaba, Marga sintió una conexión genuina. Era un momento raro, casi mágico. Pero la sombra de su reputación seguía acechando. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría sacrificar su imagen por esta conexión? La respuesta no era sencilla. La lucha entre el deseo de ser auténtica y el miedo a perderlo todo la mantenía en un estado de tensión constante. La noche avanzaba y Marga se sentía dividida. La multitud seguía celebrando, pero ella estaba en un rincón, atrapada en sus pensamientos. La música sonaba, pero su mente estaba en silencio. La lucha entre su deseo de ser vista y su miedo a ser juzgada la consumía. ¿Era posible encontrar un equilibrio? Finalmente Marga tomó una decisión. Se dio cuenta de que la conexión emocional que anhelaba valía más que cualquier reputación. La autenticidad era un riesgo, pero también una liberación. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a su amigo nuevamente. Esta vez, estaba lista para ser real, para mostrar su verdadero yo, sin importar las consecuencias. La tensión en su pecho comenzó a desvanecerse. Marga sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. La lucha interna no había terminado, pero había dado un paso hacia la libertad. La conexión emocional que tanto deseaba estaba al alcance. Solo necesitaba atreverse a ser ella misma. Marga se sentó frente a la cámara, su rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos aún brillaban con una chispa de vida. A sus 80 años, la mujer que había sido un ícono de la televisión, ahora enfrentaba una pregunta que resonaba en su interior. ¿Era el amor lo que buscaba, o simplemente un refugio en la soledad? La noticia de su próximo matrimonio había sacudido a sus seguidores. Muchos la veían como una figura de la nostalgia, un símbolo de épocas pasadas. Pero ahora, su decisión de volver a casarse despertaba murmullos. ¿Era amor verdadero o un truco publicitario? La línea entre la autenticidad y la manipulación se desdibujaba. Mientras la cámara giraba, Marga recordó su primer amor, un romance apasionado que había llenado su juventud de risas y sueños, pero también había traído dolor. La traición, la pérdida. ¿Podía arriesgarse a abrir su corazón de nuevo? La pregunta la atormentaba. La soledad había sido su compañera durante años. Había aprendido a vivir con ella, a encontrar consuelo en su propia compañía. Pero ahora, la idea de un nuevo amor la desafiaba. El silencio en la sala era palpable. Marga miró hacia el suelo, como si buscara respuestas en el suelo desgastado. La cámara capturó cada matiz de su expresión. La lucha interna era evidente. ¿Qué significaba realmente el amor a su edad? ¿Era un deseo genuino de conexión o una necesidad desesperada de atención? Las redes sociales estallaron en especulaciones. Algunos la apoyaban, otros la criticaban. ¿Por qué no puede simplemente disfrutar de su vida?, se preguntaban. Pero Marga sabía que la vida no era tan simple. Cada decisión que tomaba era un reflejo de su historia, de sus heridas y sus anhelos. La presión de la opinión pública pesaba sobre ella como una losa. Mientras hablaba, su voz temblaba. No quiero ser un objeto de burla, pensó. La idea de ser vista como una anciana que busca atención la llenaba de miedo. Pero ¿qué pasaría si realmente amaba a esta persona? ¿Podía permitir que el amor floreciera en su vida nuevamente a pesar de las críticas? La cámara se acercó a su rostro, capturando la vulnerabilidad en sus ojos. Marga recordó las noches en las que se despertaba sola, el eco de su risa resonando en la oscuridad. La soledad era un monstruo que había aprendido a domesticar, pero el deseo de compañía seguía latente. ¿Era egoísta querer amar de nuevo, o este era un acto de valentía? El dilema moral se intensificaba. Si se casaba, ¿sería por amor o por la necesidad de ser relevante? La idea de ser vista como una figura pública, un símbolo de amor, en la vejez, la atormentaba. Pero, ¿acaso no merecía ser feliz? La lucha entre el deseo de amor y el miedo al juicio la mantenía despierta por las noches. Marga se preguntaba si el amor verdadero existía en su mundo. Había visto tantas relaciones desmoronarse, tantas promesas rotas. ¿Podía confiar de nuevo? La traición de su pasado la seguía como una sombra. La idea de abrir su corazón a alguien más era aterradora. Pero ¿qué pasaría si esta vez era diferente? ¿Y si realmente había encontrado a alguien que la amaba porque
quién era, no por su fama. La tensión aumentaba. La cámara giraba lentamente, capturando cada pequeño gesto, cada suspiro. Marga sabía que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la percepción del público sobre el amor en la vejez. ¿Podía ser un faro de esperanza o simplemente un espectáculo más? Mientras la entrevista avanzaba, Marga se dio cuenta de que su lucha no era solo con el amor, sino con su propia identidad. ¿Quién era ella sin su fama? ¿Era suficiente ser Marga, la mujer que había amado y perdido, o necesitaba ser Marga, la esposa de alguien más? La búsqueda de su verdad la llevó a un abismo de reflexión. Finalmente, Marga miró a la cámara con determinación. No sé si esto es amor o una estrategia, confesó, pero sé que tengo derecho a buscar lo que me haga feliz. La sinceridad en su voz resonó en el aire. La lucha interna no había terminado, pero había dado un paso hacia la aceptación. La búsqueda de amor, de conexión, era un viaje que valía la pena emprender, sin importar el destino. Marga siempre fue un enigma. Su vida llena de luces y sombras dejó una marca indeleble en el cine y la televisión. ¿Pero a qué costo? Cada decisión que tomó resonaba en su alma como un eco que nunca se apagaba. La fama la abrazó, pero también la consumió. En su juventud, Marga soñaba con ser una estrella. Se imaginaba en la pantalla grande, aclamada por su talento. Sin embargo, el camino hacia la gloria estaba lleno de sacrificios. Cada papel que aceptaba la acercaba más a la cima, pero también la alejaba de sí misma. ¿Era realmente lo que quería? La pregunta la atormentaba en las noches solitarias, cuando las luces del set se apagaban y el silencio la envolvía. Un día, mientras revisaba viejas grabaciones, se encontró con una escena que la hizo temblar. Era una interpretación poderosa, pero había algo más. En su mirada había una tristeza profunda. Esa tristeza era el reflejo de las decisiones que había tomado. ¿Había traicionado sus principios por un poco de fama? La duda la consumía. Marga se enfrentaba a un dilema moral. Por un lado estaba la Marga que el mundo conocía, la actriz brillante, la mujer fuerte. Por otro, estaba la Marga que se sentía perdida, atrapada en un laberinto de expectativas. La presión de la industria era abrumadora. Cada vez que se miraba al espejo, se preguntaba, ¿quién soy realmente? Las noches se volvían interminables. En su mente, las voces de sus críticos resonaban. No eres lo suficientemente buena. Nunca serás una verdadera actriz. Esas palabras la perseguían como sombras que se negaban a desaparecer. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir adelante ignorando su voz interior? ¿O debía arriesgarlo todo para encontrar su verdad? Un día, decidió hacer una pausa. Se alejó del bullicio de la ciudad y se refugió en un pequeño pueblo. Allí, rodeada de naturaleza, comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río desbordado. En cada página, exploraba sus miedos, sus anhelos y sus arrepentimientos. Era un proceso doloroso pero liberador. Mientras escribía, se dio cuenta de que su vida era una serie de elecciones. Algunas correctas, otras equivocadas, pero todas la habían llevado a ese momento. La reflexión la llevó a una conclusión: no podía cambiar el pasado, pero sí podía moldear su futuro. La idea de redención comenzó a florecer en su corazón. Sin embargo, el regreso a la industria no sería fácil. La presión era aún más intensa. Las expectativas de los demás pesaban sobre sus hombros. ¿Podría ser auténtica en un mundo que valoraba la imagen sobre la esencia? La lucha continuaba. Un día recibió una oferta para un papel que la hizo dudar. Era un personaje que reflejaba sus propias luchas, pero también era un papel que podría arruinar su carrera. La tentación de aceptar era fuerte. La fama la llamaba de nuevo, pero ¿a qué precio? Marga se sentó en su habitación, rodeada de guiones y recuerdos. La pregunta la atormentaba: ¿qué es más importante, ser fiel a mí misma o alcanzar el éxito? La respuesta no era sencilla. La lucha entre el deseo y la integridad la mantenía despierta. Finalmente, decidió rechazar el papel. Fue un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad. En ese momento, sintió una liberación. Había elegido su verdad sobre la fama. La decisión resonó en su interior, como un canto de libertad. A pesar de las críticas que vinieron después, Marga se sintió en paz. Había aprendido que las decisiones que tomamos nos definen. Cada elección, cada sacrificio, nos moldea. Y aunque su camino estaba lleno de controversias, su legado en el cine y la televisión era innegable. Marga dejó una huella imborrable. Su vida se convirtió en un espejo para muchos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones.
¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros sueños? ¿Y a qué precio? La historia de Marga es un recordatorio de que al final somos nosotros quienes elegimos nuestro destino. Marga López siempre fue una mujer de contrastes. En su mirada había una chispa de valentía, pero también un abismo de inseguridades. Su amor por Arturo era un fuego que ardía intensamente. Pero ¿era ese amor genuino o simplemente un grito desesperado por atención? La vida de Marga se convirtió en un laberinto emocional, donde cada decisión la llevaba más lejos de sí misma. Desde pequeña, Marga había sentido la presión de ser perfecta. Su familia esperaba mucho de ella. La excelencia era un requisito, no una opción. En la escuela siempre fue la mejor. En casa, la hija ejemplar. Pero en su interior, una voz susurraba: ¿eres suficiente? Esa pregunta la perseguía, como una sombra que nunca se desvanecía. Cuando conoció a Arturo, todo cambió. Él era todo lo que ella no era: audaz, carismático y con una confianza que desbordaba. Marga se sintió atraída por él como una polilla a la luz, pero ¿era amor o una necesidad de validación? Cada momento a su lado era un subidón de adrenalina, pero también un recordatorio de sus propias inseguridades. Arturo la hacía sentir viva, pero también la empujaba a sus límites. Las noches eran largas y llenas de risas, pero al amanecer, Marga se encontraba sola con sus pensamientos. ¿Era su amor un acto de valentía, o este simplemente una forma de escapar de su propia realidad? La línea entre el amor y la necesidad se desdibujaba cada día más. Un día, mientras caminaban por el parque, Marga se detuvo, miró a Arturo y sintió un nudo en el estómago. ¿Me amas de verdad?, le preguntó, su voz temblando. Arturo sonrió, pero en sus ojos había una chispa de duda. Claro, Marga, eres increíble. Pero esas palabras no la convencieron. La inseguridad la envolvía como una niebla espesa. La relación se volvió un campo de batalla. Marga luchaba por demostrar su valía, mientras que Arturo parecía cada vez más distante. Las discusiones se volvieron frecuentes. Marga se preguntaba si su amor era suficiente. ¿Podía amar a alguien que no la veía como ella deseaba ser vista? La lucha interna la desgastaba. Una noche, después de una pelea particularmente intensa, Marga se sentó sola en su habitación. Las lágrimas caían por su rostro mientras revisaba sus recuerdos con Arturo. Las risas, los abrazos, pero también las inseguridades. ¿Era su amor un acto de valentía o una búsqueda de atención? La pregunta resonaba en su mente como un eco que no cesaba. Decidió que necesitaba respuestas. Se sumergió en la introspección, buscando entender su propio corazón. ¿Qué quería realmente? ¿Amor o reconocimiento? La búsqueda de la verdad la llevó a un viaje emocional. Comenzó a escribir en un diario, desnudando su alma en cada página. Las palabras se convirtieron en su refugio, un lugar donde podía ser honesta consigo misma. A medida que pasaban los días, Marga comenzó a ver las cosas con más claridad. Su amor por Arturo no era solo una búsqueda de atención, era una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Se dio cuenta de que amar a alguien también significaba amarse a sí misma. La lucha interna no se desvaneció, pero comenzó a transformarse en algo más. En lugar de buscar la validación en Arturo, empezó a buscarla dentro de ella. Un día, decidió hablar con Arturo. Se sentaron en un café. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Marga respiró hondo y compartió sus sentimientos. Habló de sus inseguridades, de su lucha interna. Arturo la escuchó en silencio. Sus ojos reflejaban sorpresa y comprensión. Por primera vez, Marga sintió que estaba siendo vista realmente. La conversación fue un punto de inflexión. Marga entendió que su amor por Arturo no era un acto de valentía en sí mismo, sino un viaje hacia la autoaceptación. La búsqueda de atención se transformó en un deseo de conexión genuina. La relación se volvió más profunda, más auténtica. Marga ya no se sentía como una sombra, sino como una mujer completa. Sin embargo, la pregunta seguía presente. ¿Era su amor por Arturo un acto de valentía o una búsqueda de atención? La respuesta no era sencilla. Tal vez era un poco de ambas cosas, pero lo más importante era que Marga había comenzado a amarse a sí misma, y en ese amor encontró la verdadera valentía.